Sí, profesor. Ok, iniciamos esta sesión y el día de hoy vamos a hablar de los fundamentos de seguridad en la red. Antes de ello, quiero irme un poco a lo que es la actividad. Se las subí hace un momentito para explicarles de qué se trata. Voy a compartir por un momento toda mi pantalla para que puedan verlo ustedes. Entonces esta va a ser la actividad 1.6. Esta sería la última actividad esta parcial. La siguiente semana nos vamos a enfocar en las evaluaciones. Nos quedan 2 evaluaciones pendientes, entonces tienen ustedes pendiente de revisar el material de esos 2 temas y con eso culminaríamos prácticamente este primer curso. Y en la segunda parcial la idea es iniciar con el segundo curso, ¿no? Son 3 cursos en realidad de Cisco, aquí nosotros manejamos 4 cursos, recuerden, de redes, entonces pues dentro de esos 4 cursos se ven esos 3 de Cisco, digamos, en total, ¿no? La idea es ver todos esos temas, como es muy difícil verlo en un curso porque son aproximadamente 16 temas y nosotros tenemos 16 semanas, entonces cada semana tendríamos que estar viendo un tema diferente y estar haciendo los exámenes y está eso muy complicado. Por eso es que lo trabajamos de esta manera. Ok, entonces en este caso vamos a ver fundamentos de seguridad en la red. Van a tener en este caso 3 partes. En la primera parte ustedes van a tener que hacer un ensayo de al menos 2 cuartillas. Por aquí abajo viene un ejemplo de cómo, aquí hay un ensayo de seguridad, pero en la industria, ¿sí? Entonces ustedes, en el caso de ustedes, se va a tratar de seguridad en la red, ¿no? Entonces hay un pequeño ejemplo ahí. Aquí les dice que tienen que hacerlo a computadora, letra tamaño 12, interlineado 1.5 y vea el ejemplo, ¿no? En el caso que no puedan, pues también pueden hacerlo inclusive a mano, ¿no? Agarran 2 hojas blancas y empiezan a hacerlo a mano, ¿no? En la parte 2, esto es en español. En la parte 2 también en español van a hacer ustedes un podcast. Un podcast, al final de cuentas, es un video, en el cual, podcast de video en este caso, de entre 5 y 10 minutos, considerando al menos 4 tópicos que van a ver ustedes en estos videos que están aquí abajo. Aquí abajo yo les dejo 2 videos. Estos están en YouTube. Y les dejo ahí estos 2 videos para que ustedes, basados en eso, tomen 4 tópicos que a ustedes les parecieran más importantes, lo investiguen, porque para hacer un podcast, al final de cuentas, es como un programa, ¿no? Como un programa de radio, imagínense ustedes. Ustedes están en un programa y quieren hablar sobre un tema en particular. Entonces, ustedes dicen, ya tengo mis 4 temas, ¿sí? Ahora voy a investigar un poco más sobre eso y voy a comentarlo en el podcast, ¿no? Y en el Prezi me sirve porque yo puedo poner ahí de un lado, por ejemplo, el tema, ¿no? El primer tema, tal cosa, ¿no? Entonces, hablo de ese tema y puedo mencionar algunas cosas que investigué. Voy con el segundo tema, hablo un poco del segundo tema y hablo también de lo que investigué, ¿no? Entonces, para explicarles, para que quede claro cómo va a ser esto, ¿no? Entonces, aquí debe durar entre 5 y 10 minutos. Si dura menos o si dura más, van a tener una penalización en el puntaje. Y luego finalmente también en inglés van a hacer vocabulario, van a buscar 15 vocabularios, pero referentes a seguridad en la red. Nada que es un vocabulario que no tenga que ver con eso, ¿no? Entonces la verdad es que va a haber un montón de vocabulario. Y un mapa mental también referente a esos temas, ¿sí? Pueden, por ejemplo, poner en el mapa mental amenazas de seguridad, por ejemplo, Network Security Threats, y ahí le ponen las amenazas, y luego pues ahorita que vamos a ver algunos temas, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que podrían poner en el mapa mental. Recuerden que tiene que tener conexión cada cosa. No nada más es agarrar en medio un tema y alrededor todo, sino que si agarro un tema, ese tiene que venir comunicado con otro, ¿no? ¿Ok? Entonces, y finalmente tenemos la puntualidad. También si ustedes entregan, tienen hasta el miércoles que viene para entregar esta actividad. En este caso no va a haber nada de configuración ni nada. Esto se va a tratar sobre todo en escribir y todo, ¿no? Entonces van a tener que escribir, como digo, su ensayo, van a tener que investigar para realizar su podcast. Han visto ustedes que actualmente es muy, digamos, está muy de moda los podcasts que agarran y toman un micrófono y están entrevistando a alguien y hablan de un tema en particular, ¿no? O alguien solo salió una noticia y hace un podcast hablando de esa noticia y dando como ciertas opiniones, ¿no? Y aquí yo dejé 2 videos. En los 2 videos participa una doctora
que yo me tocó conocerla en una conferencia en Mazatlán. Por eso es que yo lo puse ahí. La verdad se me hizo muy interesante las charlas y las pláticas que daba. Ella es abogada como tal, pero trabaja en la parte de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo, no? O sea, tiene una preparación muy vasta. Vamos a verlo para atrás. Este es su LinkedIn. Generalmente es una red social para empresas, para que tú pongas cuál es tu experiencia. Entonces, ella tiene diferentes certificaciones, licencias y certificaciones. Por ejemplo, tiene una certificación de ciberseguridad en el teletrabajo, seguridad usable, es auditor de una norma ISO y así, ¿no? Aquí, por ejemplo, ha hecho diferentes diplomados para que ustedes vean que pues una vez dice, ya estudié mucho y te das cuenta que hay un camino todavía muy largo, ¿no? Entonces, vean ustedes todos los diplomados y todo lo que ha realizado, ¿no? En el tema de seguridad, mira, inclusive gobierno electrónico, y luego sus estudios fueron en Derecho, ¿sí? Y es una maestría en Comercio Electrónico y una maestría en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor, y también tiene más preparación, creo que estudió en Estados Unidos una especialidad en cosas referentes a ciberseguridad. Ella trabaja actualmente como forense informático. Es un tema muy amplio también el tema del forense informático, ¿no? Entonces, por aquí menciona a qué se dedica: consultora de derecho informático, ciberseguridad, cibercrimen, seguridad de información, privacidad, un montón de cosas, ¿no? La verdad es que las empresas han tenido últimamente mucho requerimiento de ese tipo de personas. Sobre todo sabemos cuando usamos pues, tecnologías de comunicación e información, pues puede haber algún tipo de problemas. Entonces, pues, por eso yo les dejo esos videos donde ella está participando como también ponente ahí, ¿no? Y bueno, ya nos vamos al tema entonces del día de hoy. Ahí en ese video, en los videos hablan sobre el phishing, hablan sobre la ingeniería social, otros temas que tienen que ver con el tema de seguridad, ¿no? Nosotros nos vamos más a lo enfocado a las redes, ¿no? ¿Sí? Y en el video se enfocan un poco más a las personas y el efecto en las empresas y todo, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces de qué se trata este módulo. Aquí, por ejemplo, la idea es configurar los equipos que a nosotros nos interesan, que son los switches y routers, para mejorar el tema de seguridad. ¿Sí? Siempre va a haber un tema de seguridad ahí, pero pues no es lo mismo que yo cierre la puerta de mi casa con llave a que la deje abierta, ¿no? Entonces, igual pueden entrar, pero les va a costar un poco más. Y siempre es importante, pues, ir mejorando la seguridad de las redes. Entonces, vamos a ver las vulnerabilidades, ataques de mitigación de ataques y seguridad de los dispositivos, device security. Entonces, en 16.1 tenemos las amenazas, que son los security threats, amenazas de seguridad y vulnerabilidades. Entonces, ¿cuáles son los tipos? Entonces, antes de que cualquier persona, o esto le vamos a llamar a un actor de amenazas, tenga acceso a la red, esto, por ejemplo, aquí ustedes lo pueden, actor threat, por ejemplo, es actor de amenaza, gane acceso a la red, tiene que pasar 4 tipos, ¿no? Entonces tenemos que 4 tipos de amenazas, que son, en este caso, vemos robo de información, por ejemplo, aquí vemos robo de datos y manipulación, robo de identidad o disrupción de servicios, ¿no? Esos son los diferentes tipos de amenazas que podríamos ver, ¿no? Y luego tenemos también las vulnerabilidades. El primero de ellos son las vulnerabilidades tecnológicas. Y esto pues tiene que ver mucho con las tecnologías mismas, ¿no? Por eso es que se van actualizando constantemente estas tecnologías para hacer protocolos más sofisticados, ¿no? Y es más difícil que alguien pueda ingresar, ¿no? Entonces, inclusive en las comunicaciones anteriormente, en los sistemas celulares, tú ponías un código y tú podías recibir mensajes de otro teléfono, de otro número de teléfono. Actualmente es muy difícil hacerlo por los diferentes protocolos, que son mucho más complejos, ¿no? Entonces, eso va a depender de las debilidades, como dice aquí, de los equipos.
puede ser ya del tipo de equipo que estamos manejando, que ya no es suficientemente fuerte en el tema de seguridad. Y luego, pues aquí no podríamos hacer nada, tiene que ver con la tecnología y tiene que ver con los equipos que manejamos, ¿no? Por lo general. Entonces vamos a requerir posiblemente otro tipo de equipo, por ejemplo, algún firewall o algo para poder paliar ese problema, ¿no? Y luego tenemos las vulnerabilidades de configuración. Aquí es donde nosotros sí podemos entrar un poco más a decir, ¿sabes qué? Pues en la configuración que yo voy a hacer a los equipos, voy a tratar de que quede lo más seguro posible, ¿no? Entonces tiene que ver con las cuentas de usuarios que no son seguras, ¿sí? Sistemas que tienen unas contraseñas muy fáciles. Por ejemplo, yo tengo un dispositivo y le pongo una contraseña muy sencilla, mi nombre, por ejemplo, o mi fecha de nacimiento. Entonces, por aquí me dice que servicios que no están bien configurados, ¿sí? Configuraciones no seguras, ¿sí? Y equipos simplemente que no se configuraron adecuadamente, ¿no? No le puse nada de contraseñas a los equipos. Para no tener problemas y entrar fácilmente, no le puse contraseña a los equipos. Y el día de mañana, resulta que ya no puedo entrar al equipo, ¿no? Y luego tenemos vulnerabilidades que se refieren a las políticas de seguridad, ¿no? Entonces también aquí entra mucho en el tema de las empresas que tienen que tener políticas adecuadas, ¿sí? Para la seguridad de tanto sus usuarios como sus equipos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice, no se aplica accesos lógicos a los usuarios. Esto, por ejemplo, vemos cuando entramos, en el caso de la universidad, entramos a la red inalámbrica y necesitamos darnos de alta con nuestro usuario y contraseña, ¿no? Entonces, de cierto modo, hay un control de quién está entrando y no a la red. Por aquí también me dice cambios de hardware y software, ¿no? O sea, que simplemente yo agarré y cambié un hardware, un software y no hay ninguna política que me diga nada, entonces no hago nada, ¿no? Nomás pongo un nuevo equipo y ya. Pero si hay en un papelito algo que me dice, ¿sabes qué? Si instalas un nuevo equipo tienes que hacer esto y esto, si no lo haces, pues te pueden correr de la empresa, ¿no? Porque no estás cumpliendo con las políticas que pide la empresa. Bueno, luego tenemos la parte de seguridad, amenaza de seguridad o vulnerabilidades, pero que son físicas, que tienen que ver con el ambiente físico en el que están generalmente los dispositivos, ¿no? Primeramente tenemos amenazas de hardware, que incluye, pues, ¿cómo dice aquí? Que los servidores pueden ser dañados de manera física, ¿no? ¿Sí? Por alguna persona, ¿no? O algo malintencionada. Y esos pueden ser los enrutadores, los switches, perdón, las plantas y las computadoras, ¿no? Entonces, pues, estos también tienen que estar en un ambiente seguro en la parte física, ¿no? Sobre todo los equipos no pueden estar expuestos para que alguien pueda, simplemente una persona enojada con su jefe desconectó los cables, ¿no? Y nos dejó sin internet. Luego tenemos algo que pues no depende tanto de nosotros, pero que sí tenemos que considerarlo también, que es el tema medioambiental. Entonces, en el segundo punto nos habla de las amenazas medioambientales. Y esto pues puede incluir temperaturas extremas, por ejemplo, mucho calor o mucha lluvia, ¿no? Tenemos que considerar eso en el caso de dónde instalamos nuestros equipos, porque pueden haber este tipo de amenazas. Si estoy en una zona donde hace mucho calor, pues tengo que considerar eso y eso puede afectar el funcionamiento de mis equipos, inclusive la humedad extrema, o muy seco o muy húmedo, ¿no? También. ¿Sí? Y luego vienen las amenazas eléctricas, que estos incluyen pues los cambios de voltaje, ¿no? No tengo suficiente voltaje, ¿no? Necesario para hacer funcionar mis dispositivos, ¿sí? Y también que la señal eléctrica puede estar muy contaminada por ruido, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O simplemente dice pérdida total de la energía, ¿no? O sea, ¿no? Y mis dispositivos pues se quedan sin energía y no pueden funcionar. Entonces, es una amenaza también que generalmente, por ejemplo, en las redes celulares, pues lo consideran utilizando, por ejemplo, bancos de baterías, ¿no? ¿Sí? O en las empresas lo consideran utilizando pues plantas, ¿no?
plantas de diésel, por ejemplo, para que en el momento de que la electricidad se caiga, pues entre la planta y me quede, sobre todo importante, ¿no? No me quede sin comunicación. Y luego también amenazas de mantenimiento, ¿no? Y por ejemplo, tiene que ver también con, por ejemplo, descargas electrostáticas, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Esto entonces hay que tener mucho cuidado entonces cómo tenemos nuestras políticas de mantenimiento también, ¿no? Decir, pues mandé a alguien que entre a limpiar el site donde tengo mis equipos, pero esa persona no tiene idea de cómo tiene que limpiar los equipos. Le metió aspiradora o le metió escoba a todos lados y me desconectó todos los cables, ¿no? Entonces es un tema también muy importante, ¿ok? Y por eso aquí me comenta que un buen plan para la seguridad física se debe crear y se debe implementar para tener en cuenta estas amenazas, que son 1, 2, 3, 4. En la primera decíamos que tiene que ver con el hardware, medio ambiente, las amenazas eléctricas, porque siempre dependemos de una fuente de potencia, ¿no? Y también tenemos las amenazas que tienen que ver también con el mantenimiento. Entonces, a considerar, digamos, estos puntos. Luego nos vamos ya directamente a los ataques. Estos digamos que son amenazas que tienen que ver con que mi red esté funcionando o no. Recordando que nosotros trabajamos en el ambiente de las redes y de los equipos de red, ¿no? Entonces luego tenemos los ataques. Y tenemos, por ejemplo, los ataques muy conocidos como los virus, los gusanos, los caballos de Troya. Los virus, por ejemplo, en su caso, han escuchado, yo creo, muchos de ustedes acerca de los virus, ¿no? Es muy común actualmente, inclusive en los celulares también, descargar una aplicación y te baja virus y se te vuelve lento el teléfono. ¿Qué es un virus entonces? Pues es un tipo de malware que se propaga insertando copias de sí mismo, pero esto viene como parte de un programa. Necesitas tú descargar un programa y hacer funcionar ese programa para que este virus se propague. A diferencia de los gusanos, por ejemplo, estos no requieren de un programa. Estos, pues, digamos que son un programa por sí mismos y pueden infectar, pues, una computadora haciendo copias de sí mismo. Y luego tenemos los caballos de Troya, que recordemos esta película, por ejemplo, que lo que hace es que te disfraza, digamos, que suele pasar eso, por ejemplo, con una página de un banco, por ejemplo. Tú dices, pues voy a entrar a la página de mi banco Santander, por ejemplo. Entonces, entra a Santander, pero dice Santander con doble S, ¿no? Entonces, se parece mucho, inclusive tiene toda la página muy parecida a Santander y yo le meto mis datos de mi tarjeta y mi contraseña y pues al rato resulta que ya me vaciaron mi cuenta, ¿no? Entonces, esto suele ser como los caballos de Troya, ¿no? Que, digamos, se hacen pasar por un programa o un software original o una base, una página original y resultan ser, pues, como dicen aquí, caballos de Troya. Entonces, a considerar también estos 3 tipos que le consideramos malware. ¿Okay? Luego tenemos los ataques de reconocimiento, ¿no? Entonces, estos se dividen, digamos, en 3 categorías. Los ataques de reconocimiento, cuando ya alguna persona intenta ingresar a alguna red, lo primero que va a hacer posiblemente es, pues, ver qué dispositivos se encuentran en la red, ¿no? Y ver cuáles son esas vulnerabilidades de esa red a la que están queriendo ellos ver, ¿no? Entonces, es muy importante esto, ¿sí? Entonces, van a estar revisando qué servicios y qué sistemas tienen instalados en esa red, por ejemplo. Y luego tenemos ataques de acceso. Entonces, ya una vez que ya se reconoce los servicios o las vulnerabilidades, pues, una manipulación de datos no autorizada, por ejemplo, acceso a los sistemas, a los privilegios de usuarios. Decíamos, por ejemplo, que a los equipos teníamos que ponerles un mensaje ahí de que acceso no autorizado, ¿no? Para cuestiones legales. Y luego tenemos, ya por último, la denegación de servicio, que una persona simplemente nos deja fuera de la red, ¿no? No nos deja ingresar a los servicios o a los sistemas que tenemos instalados. ¿Sí? Entonces, por aquí nos dice que para ataques de reconocimiento pueden utilizar, por ejemplo, NSLOOKUP para determinar la IP address y todo eso de los dispositivos. ¿Sí? Y para ver qué tipos de puertos también están habilitados. Recuerden que los puertos me va a decir qué tipo de servicio están utilizando, ¿no?
Bueno, tenemos entonces los ataques a la red. Y los ataques a la red, en el caso del acceso a la red, se pueden clasificar en 4 tipos. Hemos visto varias, entonces aquí por eso les dije que van a tener bastante vocabulario ustedes. Los ataques de password, por ejemplo, que implementan, como dice aquí, fuerza bruta, o sea, que es intentar con todas las posibilidades que tengan, ¿sí? Con diferentes códigos, hasta que posiblemente encuentren un código que sea el que sea adecuado, ¿no? Si yo ya sé, por ejemplo, que las contraseñas, por ejemplo, en el Wi-Fi son de tantos dígitos, por ejemplo, 10 dígitos, entonces, pues, pruebo con todas las posibilidades con 10 dígitos. Y luego dicen caballos de Troya, esto es lo que les dije anteriormente, que entres como si fuera un programa original y le pongas tus datos y finalmente no era un programa original, ¿no? Era una copia de ese programa. Y tú ya enviaste tus datos, ¿no? ¿Sí? El sniffer de paquetes también, ¿sí? Ese es estar viendo los paquetes, ¿no? Y esto pues se puede prever utilizando encriptado, ¿sí? Entonces, por acá está también exploración de confianza, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice aquí, un actor de amenazas utiliza privilegios no autorizados para ganar acceso al sistema, comprometiendo, pues, en este caso, eh, el objetivo, ¿no? Luego tenemos la redirección de puertos. Imagínense, ustedes quieren ingresar a un puerto para algún servicio en particular, entonces un actor de amenaza pues puede utilizar este puerto para comprometer un host, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos después el hombre en el medio, dice man in the middle. En este caso es una persona que puede estar recibiendo, o sea, por esa persona o por ese equipo o por ese dispositivo, está, digamos, pasando la información que yo estoy transmitiendo, ¿no? Entonces esa persona puede estar viendo qué tipo de comunicación estoy realizando, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, aquí me dicen, si estoy utilizando este tipo de comunicación, Telnet, que no está encriptado, entonces, pues puedo tener problemas con que se puede estar viendo exactamente qué es lo que estoy haciendo en todo momento, ¿no? Si no llevo información encriptada. Y bueno, tenemos los ataques de denegación de servicio, que estos también en los últimos tiempos se han escuchado mucho, sobre todo en el entorno bancario. Veamos que muchas veces este tipo de ataques no es solamente una persona que se dedica a hacer algo malo, ¿no? Que quiere atacar los sistemas. A veces ya son digamos, son entidades muy organizadas ya que se dedican a esto, ¿no? El robo, por ejemplo, en este caso de cuentas bancarias, por ejemplo. Entonces ya no es algo solamente que una persona se dedique a eso y que le guste mucho el tema de los ciberataques y ya, sino que ya son hasta organizaciones, ¿no? Como dicen, organizaciones criminales, ¿no? Entonces pueden prevenir el uso autorizado, ¿no? De un servicio y de los recursos, ¿no? Dice, para ayudar a prevenir los DOS attacks, o los ataques de denegación de servicio, denegation of service, recuerden que es DOS. Es importante entonces estar al día con las actualizaciones de seguridad. Generalmente los sistemas operativos, por ejemplo, o los antivirus se están actualizando constantemente. Y es importante que nosotros le demos esa actualización porque esas actualizaciones verifican o parchean ciertos problemas que van detectando, ¿no? Entonces los ataques de denegación de servicios son de mayor riesgo debido a que ellos interrumpen la información y causa una pérdida de tiempo y pérdida de dinero, ¿no? Imagínense ustedes que no puedan entrar, no tengan acceso a la base de datos a alguna empresa importante, por ejemplo. Se me viene a la mente simplemente una empresa que vende, por ejemplo, productos, por ejemplo, aquí en Colima, en un Oxxo, por ejemplo, una tienda de autoservicio, que simplemente no pueda entrar a su sistema de red, pues no puede vender, no puede hacer nada. No puede, los usuarios no están capacitados a vender algo si no tienen el sistema, ni siquiera pueden saber el precio de un producto a veces, ¿no? Entonces es muy importante tener nuestros sistemas, pues siempre con una comunicación ininterrumpida, ¿no? Y dice que estos ataques son relativamente simples, ¿sí?
y pueden realizarlo inclusive un actor de amenaza que no está muy capacitado, digamos, no tiene tanta experiencia, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces el siguiente punto, que es la mitigación de los ataques. Entonces tenemos diferentes formas de mitigar los ataques. Aquí lo estamos viendo de manera rápida. En realidad en este curso nosotros todavía no nos ponemos a ver estos temas. En realidad el tema de seguridad de las redes es un curso muy aparte, pues, que se lleva después de llevar todos estos cursos que tienen que ver con configuración de los equipos y todo, ¿no? Ya esto es un curso, como les digo, aparte. Aquí vemos como un panorama muy general solamente de esto de seguridad, ¿sí? Y algunas maneras de proteger los equipos. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos siempre alguna salida de Internet. Entonces, podemos tener una conexión a través de una VPN, ¿no? Eso me sirve cuando yo tengo usuarios fuera de mi red, ¿no? Que si quieren conectar a la empresa, entonces no se van a conectar de manera directa, sino se van a conectar a través de una red privada virtual o una VPN. Y esto lo que crea es, crea un túnel, le llaman túnel, pero en realidad lo que crea es un mensaje cifrado desde el usuario hasta la red, de manera que el usuario puede conectarse como si estuviera dentro de la misma empresa, ¿no? Y luego pues tenemos los firewall. ¿Qué son los firewall? Los muros, ¿no? Pared de fuego, que le llamamos en español. ¿Para qué me sirve una pared de fuego? Pues puede estar revisando constantemente qué usuarios entran y salen y qué tipo de servicio entra y sale de la red. Entonces es muy importante pues que este firewall esté funcionando correctamente para que y esté configurado adecuadamente. ¿Para qué? Para estar filtrando en algunos casos si es necesario cierta información. Y luego tenemos un sistema, por ejemplo, de detección de intrusos también, ¿sí? Que trabaja en conjunto con este firewall. Algunos firewall ya lo traen, ¿sí? Y aquí pues tenemos, por aquí nos dice, por eso nos aparece un switch, por ejemplo, que está, digamos, seguro, tiene seguridad. Luego aquí tenemos nuestros servidores, ¿no? ¿Sí? Por aquí tenemos también otros switches, otros dispositivos que también se encuentran en un entorno seguro, ¿sí? Y tenemos también un servidor que nos va a autenticar. Ahora vamos a ver de qué se trata esta AAA, un servidor de autenticación, generalmente se le denomina esto. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengamos una red en un entorno seguro. Y tenemos algunos dispositivos que nos pueden ayudar a eso. Como decíamos, el VPN, ¿sí? el firewall, el sistema de prevención de intrusos, los servidores, en este caso para autenticación. Entonces, por aquí me dice que mantengamos o keep backups, mantengamos actualizados estos dispositivos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener? La frecuencia, el almacenamiento, la seguridad y la validación. Hasta aquí todo bien, jóvenes. De todos modos, yo les voy a pasar estas láminas para que ustedes tengan ahí y las puedan volver a repasar, volver a leer. Y si es necesario, busquen información de algún tema en particular que a ustedes se les haga como difícil de entender, ¿no? Entonces es importante mantener backups, sería actualización. Entonces mantener actualizados, ¿sí? Las políticas primeramente es de seguridad. Porque ¿qué pasa si yo estoy en una empresa donde pues las políticas de seguridad se hicieron hace 10, 20 años y ya no coinciden con lo que hay actualmente, ¿no? Se consideraron en su tiempo, pero ahora ya se necesita volver a considerarlo, ¿no? Entonces, aquí nos dice que tenemos que también realizar o cambiar los archivos, realizar los backups, serían como el backup es guardar nuestra información, ¿no? ¿Sí? Esto cuando yo en mi tiempo estuve trabajando en alguna empresa y teníamos que guardar información en su tiempo en discos, ¿no? ¿Sí? Porque ¿qué pasa si en el sistema hay un problema más adelante en discos duros, ¿no? ¿Qué pasa si hay un problema más adelante? Podemos recuperar la información que teníamos anteriormente. Entonces es importante mantener al día y guardar esta información. Aquí me dice el almacenamiento. Entonces, valida para asegurar la integridad de los datos, ¿no? Para la restauración, procedimientos de restauración, ¿no? La seguridad dice que se puede transportar
bueno, aquí tiene que ver con cómo transporto o cómo muevo esta información, porque en manos de alguien no buen intencionado también un sistema de backup, pues es mucho problema, ¿no? También, o sea, alguien puede tomar esa información y vámonos, ¿no? La validación y más en estos tiempos donde las redes ya pueden enviar gran cantidad de información en corto tiempo, ¿no? Y la validación también puede ser, tiene que ser protegidos con contraseñas muy seguras, ¿verdad? Estos, el backup, como les digo, son esa información que se guarda, ¿no? De una empresa, por ejemplo, o de los dispositivos de una empresa, ¿no? Entonces, para restaurar o recuperar esos datos, tenemos que tener aunque sea una contraseña, ¿no? Vamos a ver entonces aquí esto del backup, por ejemplo, pues pueden verlo ustedes en ese caso en WhatsApp, que ustedes pueden hacer un backup de toda la información que tienen gracias a su cuenta de Google, por ejemplo. Se guarda desde tal fecha, por ejemplo, o ustedes le pueden poner semanalmente que se esté guardando la información. Entonces, en el momento de que a ustedes se le pierda su celular o se le caiga por cuestiones inclusive de físicas, ¿no? Pueden ustedes recuperar información de su cuenta, ¿no? Y esto es gracias al almacenamiento de la información de algún modo, ¿no? Y obviamente requieren su contraseña para recuperar ustedes su información. Entonces, ¿cómo podemos mitigar los ataques? Pues actualizar, upgrade es mejorar. Cuando nos piden en algunos casos mejorar, por ejemplo, un sistema operativo tenemos, pero hay un upgrade significa que podemos nosotros ingresar esta información nueva, ¿no? Y los parches también que tenemos, ¿no? Entonces nos piden aquí que descarguemos estas actualizaciones de seguridad, ¿no? Entonces por aquí nos dice, a veces se nos olvida, pero es importante que nosotros estemos al día con nuestros sistemas operativos. Esto hablando de nivel de usuario, ¿no? Y les comenté anteriormente, por ejemplo, el servidor AAA, el servidor AAA, entonces se refiere a primeramente authorization, que es autenticación, perdón, authentication, y luego authorization y accounting, ¿no? Accounting es como llevar unas cuentas o llevar la contabilidad, ¿no? Entonces, AAA es una forma de controlar el acceso permitido a la red. Primero autenticamos a los usuarios, en este caso, por ejemplo, en una cuenta bancaria, qué acciones se llevan a cabo para acceder a la red, para autorizar, primeramente, tal usuario, ok, pero necesitas poner una contraseña o un número de teléfono o algo, ¿no? Actualmente ya todo va enlazado casi con nuestro celular o con nuestro número de teléfono, ¿no? Y finalmente, el accounting tiene que ver con llevar un récord, por ejemplo, cuántas veces ese usuario accesó, qué operaciones hizo este usuario en la red, ¿no? Y toda esa información se tiene que guardar en algún lado, ¿no? Aparte de la cuenta de ese usuario, a veces no nos damos cuenta que hay un montón de información detrás. O sea, todo lo que hace este usuario ingresó, qué tipo de autorización hizo. Pues lo hizo con el celular. ¿Y qué realizó? No, pues hizo esto, esto, esto. Y toda esa información se guarda en alguna parte, se guarda en una base de datos, ¿no? Entonces, para eso necesitamos también un servidor que nos dé este tipo de servicios, ¿no? ¿Sí? Entonces, el concepto, como dice AAA, es similar a utilizar una tarjeta de crédito, como dice aquí. ¿Sí? Y como les digo, como es mucha información, pues necesitaríamos un servidor que nos dé este servicio, ¿no? Que tenga gran capacidad para, imagínense, toda la información que se tiene que guardar, ¿no? Por ejemplo, de tal usuario ingresó desde tal dirección, utilizó tal contraseña y realizó tal operación a tal dispositivo, por ejemplo. Se está hablando en el entorno de redes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las mitigaciones de ataque con los firewall, ¿no? Los firewall, entonces, lo que hacen es verificar toda la información que esté pasando, sobre todo lo que nos interesa es en la capa 3 y 4, ¿sí? De qué dirección IP y darle acceso a estas direcciones, ¿sí? Deniega, como nos dice aquí, el tráfico en algún momento cuando sea necesario, ¿sí? Entonces, vamos a ver que los servidores pueden ser accesibles a los usuarios si están en una zona, por ejemplo, que le llamamos zona desmilitarizada. Y esta zona desmilitarizada, en este caso, pues es una zona, digamos, separada, ¿no? Donde no puede haber comunicación entre
entre los usuarios de fuera, que es el Internet, puede ser cualquier tipo de usuario, a los usuarios dentro de la empresa, ¿no? Como le dice, este servidor, por ejemplo, se encuentra en una zona desmilitarizada. ¿Sí? Digamos que hay guerra entre estos dos, ¿no? Entonces esta es la zona en la que pueden los dos convivir, ¿no? ¿Ok? Y a eso se le llama la zona desmilitarizada. Entonces aquí me dice que esta zona habilita al administrador a aplicar específicas políticas, digamos, a los hosts que se conectan en esa red en particular. Ok, entonces hay algunos tipos de filtrado que pueden hacer estos firewall, ¿no? O muros de pared de fuego, ¿no? Pueden filtrar paquetes, en este caso, pues prevenir o habilitar accesos basados en la dirección IP o en la dirección MAC address. Eso, digamos, es lo más sencillo. Application filtering, como en algunos casos, las empresas que ciertas aplicaciones las filtran o evitan ingresar a ellas. Entonces, no autoriza, digamos, usuarios a aplicaciones específicas. Por ejemplo, en una empresa, pues dicen, no necesito Netflix, ¿no? No es necesario para el uso de esta empresa. Entonces, ¿qué hago? Pues lo puedo filtrar. Toda la información de Netflix no la voy a permitir. Entonces, voy a evitar ese tipo de tráfico que va a ser, digamos, no necesario para mí, para mi empresa, ¿no? Tal vez alguien diga, pues yo quiero ver una película, pero no es necesario para la empresa. Entonces se puede filtrar ese tipo de información a cualquier tipo de página que no sea, por ejemplo, cualquier tipo de aplicación que no sea necesaria o requerida en la empresa. Luego tenemos URL filtering, que es para ya páginas en específicas. Filtrar un tipo de página en específico. Y luego dice inspección de paquetes. Entonces también los paquetes que ingresan deben ser legitimados para ver si realmente un host interno lo requirió. Puede ser que llegue un paquete para un host, pero nadie solicitó esa información, ¿no? Entonces dices, a ver, yo voy a bloquear esta información que nadie solicitó. Entonces puede ser simplemente un ataque, ¿no? Lo veo como un ataque de negación de servicio, por ejemplo. Entonces, hay estos tipos de mitigación de ataques en los firewalls, ¿no? Y los firewalls, al final de cuentas, son como una especie de computadora, pero que se dedica exclusivamente a esta parte, ¿no? Estos 4 puntos de aquí. Ok, entonces, ¿qué pasa en el lado del usuario, no? Sí, en el punto final, ¿no? Los endpoints o puntos finales, ¿sí? Uno de los más complicados, como es aquí. ¿Para quién? Para un administrador de red, debido a que envuelve la naturaleza humana, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo más complicado siempre son los dispositivos finales, ¿no? Donde hay usuarios. Entonces, aquí dice, una compañía puede tener unas políticas muy bien documentadas y los empleados deben ser, digamos, deben estar conscientes de estas reglas, ¿no? También es importante que los empleados en una empresa también tengan entrenamiento para el uso de la red. Que a veces simplemente entramos y no sabemos. Alguien, por ejemplo, es muy común que crea una cuenta de Facebook o descarga una aplicación y luego dice, oye, es que yo no di permisos. ¿Sí? En el momento de que descargaste, diste tal permiso y tal permiso, ¿no? Entonces, estar entrenados y en el uso de las redes, ¿no? Y las políticas también incluyen el uso de, como dice aquí, antivirus y software de inspección de intrusos. Es muy importante, sobre todo, como en el caso del firewall que les comentaba anteriormente, ¿qué sucede? Que me está llegando una información que yo no solicité en ningún momento, ¿no? Entonces, digamos, soluciones de seguridad tienen que ver también con el acceso a la red o el control de acceso a la red. O sea, primeramente es lo importante eso, controlar quién entra a la red, porque una vez que entran es más difícil manejarlo, ¿no? Y luego, por último, tenemos la seguridad de los dispositivos. En este podemos dividirnos primeramente en la parte de las contraseñas. Esto es muy común, inclusive hay ya actualmente aplicaciones o algún software que ya no me permite poner cualquier tipo de contraseña, ¿no? Sí, ya me evitan tener algún tipo de contraseña. Dice aquí, es preferible tener 10 o más caracteres, ¿sí? Contraseñas complejas. Dice aquí, evitar, pues, repeticiones, por ejemplo, porque esto es muy fácil que un sistema de fuerza bruta o que
está probando diferentes combinaciones, pueda encontrarlo muy rápidamente, ¿no? Entonces, ustedes inclusive pueden entrar a internet y pueden ver cuánto tiempo se tardaría su contraseña en ser detectada, ¿no? Por ejemplo. Pero tengan cuidado porque también ahí, al poner su contraseña ahí, puede ser que ustedes le estén entregando su contraseña a alguien más, ¿no? Entonces, pues aquí me dice que deliberadamente, por ejemplo, en vez de escribir Smith, voy a escribir, por ejemplo, con un 5, la S, con una mayúsculas, minúsculas. Siempre es importante usar números y usar diferentes tipos de elementos, mayúsculas, minúsculas, ¿no? También es importante cambiar las contraseñas de manera frecuente, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Y pues obviamente también, como a veces sucede, ¿no? Que en el caso de sus mamás, sus abuelitas o alguien, pone sus contraseñas ahí, ¿no? Para no olvidarse la contraseña en el escritorio o a un lado de la tele, ¿no? ¿Sí? Entonces también es muy importante evitar hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí nos dice también adicional temas de seguridad que tiene que ver con, por ejemplo, con los enrutadores, encriptar todas las contraseñas. Esto es importante cuando yo me comunico de manera remota, ¿no? Porque si yo no las encripto, pues alguien puede ver qué contraseña estoy poniendo, ¿no? Y puedo poner también el bloqueo después de, aquí me dice, después de 3 intentos, bloqueo por 120, que serían 3 minutos, ¿sí? Si hay 3 intentos de ingreso, por ejemplo, a un dispositivo, a un router, dentro de los 60 segundos, entonces bloqueo ese dispositivo 3 minutos, y así, ¿no? Y todo esto obviamente se va guardando también en el dispositivo. Después se puede verificar a ver qué cosas hubo en el dispositivo. ¿Sí? Entonces aquí vemos, ¿sí?, el password, el exit timeout, ¿sí? Es importante esto, ¿no? La parte de seguridad. Aquí, por ejemplo, nos habla del bloqueo, ¿no? Ya en la segunda parcial vamos a estar hablando ya un poquito de configuración. Ahorita nos vamos a quedar hasta aquí, nada más en tema teórico. Otro tema importante también siempre es utilizar un entorno cifrado, por ejemplo, SSH. Entonces es importante utilizar en los dispositivos de redes, en vez de evitar utilizar Telnet, que Telnet es una manera de comunicarme a los dispositivos de manera remota. Si yo estoy, por ejemplo, aquí en Colima y quiero comunicarme con un dispositivo que está en Guadalajara, pues utilizo, por ejemplo, Telnet. Pero es un entorno no seguro porque cualquier configuración o cualquier cosa que yo esté poniendo, cualquier contraseña, no va a estar cifrada. Y sin embargo, en SSH sí va a estar cifrado. Aquí simplemente nos dice cómo hacer la configuración de SSH. Pues esto vamos a pasarlo porque todavía ahorita no lo vamos a hacer. Entonces también es importante deshabilitar servicios que no se utilizan. Muchas veces dejamos todo habilitado en los dispositivos y esto hace justamente que los dispositivos estén enviando constantemente información sobre qué tipo de dispositivo es. ¿Sí? Entonces hay que también de repente deshabilitar dispositivos o puertos que no están utilizándose. Y con eso, pues terminaríamos esta parte de los fundamentos. Recuerden que esto es solamente la parte fundamental. Ya la parte de realmente configuración de ya políticas fuertes de seguridad se ve, son como 3 cursos aparte, ¿no? Eso no se ven en este curso. Entonces, para que ustedes lo consideren, y para que seamos más conscientes de todo lo que tiene que ver con seguridad. Aquí solamente vemos lo básico. Y la parte que tiene que ver más con usuarios, empresas y todo, lo van a ver ustedes en los videos que subí ahí. Y también les digo, les recomiendo que lo vean. A mí me tocó una muy buena experiencia en un congreso que tenía que ver con seguridad en redes. Y pues hay muchas cosas interesantes, están sucediendo muchas cosas también al respecto. No sé si hay algunas dudas al respecto. Profesor, disculpe, tengo una consulta respecto a la actividad de podcast. Sí, dígame. Más que todo es si es que el podcast va a ser solo audio o va a ser el audio más video. En este caso, la idea es que sea audio con video. Por eso le estoy pidiendo con Prezi. La idea es que con Prezi ustedes se ayuden y sea un poco más entretenido el podcast. Pues es interesante también en audio.
Después veríamos un caso en audio solamente. Ahorita sí me gustaría porque, por ejemplo, los 4 temas que les dicen, ustedes pueden ponerlo ahí en el Prezi, ¿no? Y ir hablando de él y yo estoy sabiendo aquí a un lado de qué tema están hablando, ¿no? ¿Ok? Y también es, ¿cómo se llama? Hacerlo un poco más interactivo. Entendido, profesor. Gracias. También para eso mi recomendación sería de que en esos 5 o 10 minutos que van a ustedes grabar, tengan ustedes, pues, como les decía la base de inglés, tengan preparado su guión, ¿no? De qué temas van a hablar en particular, ¿no? ¿Qué es lo que quieren decir? No solamente poner temas, traten de... El Prezi, la idea es que ustedes se vean y que a un lado se vea solamente el tema del que están hablando ustedes. ¿Sí? O sea, estoy hablando de este tópico aquí a un lado, ¿no? Y prepararse para ese podcast de manera tanto física, o sea, tener una buena presentación también y tener un espacio adecuado donde no haya mucho ruido también. A veces tenemos espacio donde hay mucho ruido, elegir una hora en donde veamos que está más tranquilo para que se pueda escuchar correctamente. Y pues tiene que ser en español, en este caso no se le está pidiendo que sea en inglés. Y pues sería todo. Entonces, pues hasta aquí dejo la grabación del día de hoy.